Ñambe, tú paran derechito. Ñambe, tú paran con tu maña. Ñambe, tú paran como ñoca. Ñambe, tú paran derechito. Ñambe, tú paran con tu maña. Ñambe, tú paran remolino. Ñambe. Es cierto que esta religión se ha mantenido en un tabú a través de cientos de años. La concentración mayor de estos religiosos se encuentran en Miami y hoy en día esta religión se ha expandido a través de diferentes países. Hoy vamos a demostrar una vez más cómo el gangulero presenta una botella donde la llamamos en tumbo munalunga o la podemos llamar en boate o en bungo, donde el palero realiza sus trabajos. Aprender sobre esta religión nos da el complemento directo de presentar alante de cualquier persona, tata o tataíta o yayi, un trabajo verdadero, donde las personas van a sentir la admiración por usted, porque usted aprendió algo que realmente le va a servir en la vida de usted como gangulero. Si lleva 300 años en esta religión, va este trabajo a servirle. Esto es un decir de 300 años, pero si lleva 30 o 15 o 18 o 12 o 10 o 5, usted va a aprender algo que lo han hecho los paleros en Tambatilanga del tiempo Congo, del tiempo de la colonia, como lo aprendí yo. Pero yo lo he mantenido un tabú por muchos años. Hoy quiero demostrarle a ustedes un poco más sobre esta cultura, porque esta cultura ha ido perdiendo sus eslabones a través de los años. Esta religión ha llegado aquí muy desmenuzada, salida de Cuba, y los paleros, muchos de ellos no han sabido realizar los trabajos. Mismo tata o tataíta o yayis, que no han sabido porque sus padrinos nunca le han enseñado. Hoy en día usted va a aprender en la tranquilidad de su casa, va a poder ver estos videos cada vez que usted quiera y usted va a tener una libreta donde usted va a apuntar todos estos trabajos de la forma que se hacen y así mismo lo va a aprender usted porque así mismo lo aprendí yo. Y expandiendo más sus conocimientos, usted va a tener, como dice, la fama que usted debe querer tener. Saber que usted es un palero que considera a las personas, saber que usted es un palero que realiza los trabajos verdaderos y que presentan al mundo cómo es que usted es, sin alarde, sin ser sabilongo, ni saberlo todo. Sabemos que amigo mata amigo. Sabemos que confianza mata confianza. Apréndalo y manténgalo usted en un tabú. Y aquel que no lo pudo aprender, ese se perdió de aprenderlo. Esto no se va a dar otra vez más. Esto se va a seguir manteniendo en un tabú porque los padrinos quieren mantener la jerarquía y que ningún ahijado sobrepase los conocimientos que ya él tiene. Yo simplemente estoy ayudando a todos esos ganguleros que se han quedado a media y como muchos que me han escrito, no, tata, yo esto lo había ya desechado porque yo no puedo aprender nada porque nadie, ningún padrino me ha enseñado nada de lo que yo quiero aprender.
y esto yo lo he desechado, pero ahora viendo los videos de usted, yo puedo volver a revivir esta religión que me rayé, dice, hace 10 años, otro que se rayó hace 13, y en 13 años nunca sus padrinos le enseñaron nada. Si bien muchas veces los padrinos no saben nada tampoco, como han venido hace 30 años atrás, personas que estaban rayados, pero de enguello. Claro que siempre iban a los munazos Congo, a las fiestas, a la huancala, y siempre estaban cantando y sabían sus canticos y sabían su cosa. Y empezaron a rayar aquí, siendo enguello. Todo esto ha sucedido en esta religión. Pero la brujería, esta que usted está viendo, no se le va a enseñar a nadie. Esto nada más se lo voy a enseñar yo. Y ese es el orgullo que yo tengo. Que yo sé que ustedes están aprendiendo. Yo creo que tengo que aguantarme porque están ya, como dicen, aprendiendo demasiado. Yo creo que voy a tener que cerrar un poco el banderín este porque yo veo que ustedes ya en cualquier momento ya saben más que Iraca. Y eso está jodido. Yo también quiero mantener mi jerarquía. ¿O cuál es la bola? Bueno, volvamos al tema. Vamos a dejar la bobería, que esto no es bobería. Esto es de religión. Como he dicho, yo siempre en mi vida he enseñado a muchas personas. A los de aquí y los de allá. Los de allá también lo he enseñado. Me acuerdo que cuando yo iba a la fiesta de rayamiento, que yo trabajaba, era una cortesía para mí que me dieran la mitad del chivo, que yo tenía que decirle, no, no me dé tanto, dame nada más que una pierna, porque me daban de cortesía la mitad del chivo, que eso no se lo dan a nadie. Me la daban a mí en Cuba. ¿Por qué? Porque siempre fui un hombre respetuoso. Nunca fui un hombre a las dos. Nunca hablé más de lo que yo tenía que hablar. Y eso me mantuvo en una línea correcta en esta religión. Claro, yo también fui joven cuando me rayé. Y, y muchas veces, por cualquier cosa, iba para la enganga. Eso está mal hecho, totalmente, pero lo reconozco. No soy un santico. No soy un santico en esta religión. ¿He hecho daño? Sí, he hecho daño. ¿He hecho bien? He hecho también bien. ¿He ayudado a las personas? He ayudado a un montón de personas. ¿Me lo agradecen? No me importa. ¿No me lo agradecen? Tampoco me interesa. Lo doy porque yo tengo para darlo. Yo tengo conocimiento para enseñar. Ven como la botella le ha puesto velas. Las velas se tienen que cortar de lado para que puedan encajar en la botella. De esa manera se pega y cada vez que se prenden abajo y también prendemos arriba, donde hacemos o ponemos el corcho. Esto también puede sellarse en vez de con un corcho, con un pedazo de palo. Y al palo se le hace punta. Ya cuando se le hace punta, está invocándose directo a Sarabanda. Cuando usted le pone un corcho, simplemente estamos haciendo un tipo de amarre que se lo entregamos totalmente este trabajo a las YAI para que ellas puedan hacer sus trabajos y presentar delante de cualquier persona que venga un trabajo con orgullo y le entregue a la persona después de que ese trabajo se quede unos cuantos días en el munanzo, se lo entregan si ella lo puede tener en la casa. Y si la persona no lo puede tener en la casa, se queda en el Munanzo Congo
Y muchas veces estos trabajos de la botella cogen camino. Lo mismo va enterrado para el monte, que puede ir envuelto en algodón o, o en tela negra o en tela amarilla. Cuando se envuelve, hay que untar totalmente la botella de miel de abeja. Tenemos que quitar las velas que tenemos a los costados y entizarlas en hilo amarillo. Coger esas 4 velas, unirlas y entizarlas todas en hilo amarillo. Esas velas se le va a entregar a la persona para que cada rato prenda el trabajo y pida, y cuando termine de pedir, apagar las velas. Recuérdense que si utilizamos un pedazo de palo o encuaco para tapar el pico de la botella y le hacemos punta como si fuera un lápiz, esto va a representar a Sarabanda. Ahora aquí estamos representando por las firmas que tiene a Mama Chola, la Caridad del Cobre, o Chola Wengue, o Chola Batalla, como la conocen otra gente también. Cuando hacemos patipén bajo signo, es importante que todo tenga su balance. Con esto quiero decir que no, cuando hacemos una raya no la podemos estar haciendo jorobada, cuando hacemos un círculo no podemos hacer un círculo mal, porque entonces las corrientes de los espíritus inquisis de enganga o espíritus no llegan con la fortaleza que nosotros necesitamos que llegue para nosotros realizar el trabajo, que tenga la fuerza necesaria para así este trabajo surte efecto en el término de meses, o en el término de días, o en el término de horas. Dependiendo, cuando es un trabajo para el amor, siempre lleva un proceso. Los paleros no hacen firma por hacer firma. Los paleros no ponen ni raya ni palo a las patipembas. Eso se lo dejamos a los babalaos, que son los que utilizan esos signos. Los paleros utilizan círculos y cruces porque nunca el africano aprendió a leer, y ellos con cruces y círculos eran que identificaban a los espíritus, a los inquisis de enganga. El poder de cada enganga juega una parte importante con las cosas que el gangulero pone a su enganga. Utilizando diferentes cosas da la fuerza y el poder que tienen esos espíritus. Como decimos, las engangas son un pequeño mundo donde tiene que haber de todo. Todo lo que usa la enganga. No podemos poner cosas que son indebidas en ella. Fíjense la firma que utilizamos cuando trabajamos con la botella, con el entumbo munalunga, o con el embuate, o con el embungo, que es como se conoce la botella cuando se trabaja. Las diferentes formas existentes nos da el conocimiento y el poder de poder trabajar alante de cualquier tataíta y hay, alante del más grande religioso que exista. Usted puede presentarle este trabajo y esa persona va a quedar, como dice, te va hasta felicitar y te va a dar la mano, decir, usted ha hecho un buen trabajo. Pero si usted es un cuentista en esto, sí, le puede hacer cuentos al que viene a buscar un trabajito, usted le da su cosita y eso. Pero cuando usted está entre gente, como decimos los cubanos, entre bacanes, entre tipo hachero, y usted hace una bobería o hace una, como decimos nosotros los cubanos, una mierda, va a hacer una mierda siempre. Y eso va a ser su reputación.
Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, allá y en Gueyo, que Sambiampungo, Cutar en todos los días de Agüey.